¿Cómo están? Muy buenos días. Damos comienzo a nuestra clase del día de hoy, día jueves 3 de septiembre del 2020, en el que vamos a abordar la última temática de la unidad número 2, en que revisamos los conceptos y elementos más importantes de la institucionalidad cultural chilena, los agentes culturales. Recordarles que sigue abierto hasta el día sábado 5 de septiembre, hasta las 23:50 horas, el foro de debate número 3, que es el tercer foro de esta unidad, que les entregará una nota ponderada de acuerdo al plan de asignatura para la presentación, nota de presentación a final del semestre. Recordarles que la institucionalidad cultural chilena en esta unidad ha sido abordada metodológicamente abordando tres aspectos: de la administración del Estado, la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones culturales, y en tercer lugar las empresas. El día de hoy nosotros vamos a tocar un tema que está en boga, que está en constante cuestionamiento, es recurrente en los foros, en los debates, tanto públicos, privados, comunitarios y también en el mundo político, en el mundo ciudadano, de cómo construimos ciudad, en las formas como nosotros nos relacionamos con el territorio, y que tiene una arista muy potente en el área medioambiental. No obstante aquello, la idea de la clase de hoy es precisamente comentarles, entregarles una idea de que es un concepto mucho más amplio, y me refiero a la responsabilidad social empresarial. La sociedad de responsabilidad empresarial es un concepto relativamente nuevo, es un concepto moderno que acompaña la gestión de las empresas y principalmente la de las transnacionales. Esto no significa que sea exclusivo y excluyente de este tipo de organizaciones, sino que por el volumen de actividad económica, por la cantidad de recursos, de utilidades y de impacto en el territorio donde se desarrolla, son las más visibles. Pero la responsabilidad social empresarial, más allá de un tema de dinero, de un tema de inversión o de reinversión, de redistribución de utilidades, como forma de recompensar los efectos negativos o las externalidades negativas que desarrolla determinada industria o determinada empresa, está pensado para todo el ámbito, para el amplio espectro, para la gran variedad de empresas. Es un concepto que tiene muchas dimensiones y que está mirado a una forma moderna, responsable, de generar economía sustentable, de proyectos sostenibles, amigables, y que pueden ir desde la más humilde, pequeña y mediana empresa hasta una multinacional que tiene diferentes expresiones e interviene dentro de un país o dentro de determinado espacio de la economía dentro de un país. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad social empresarial, estamos hablando en primer término de una acción voluntaria. Nosotros debemos tener muy claro de que la empresa, por esencia, su objetivo es transar bienes, vender servicios, vender bienes, generar utilidades, ganancias y repartirlas dentro de sus socios. Eso lo estuvimos conversando en las clases pasadas. Pero en su esencia formal, objetiva, en lo literal, no le quepa este espacio ético,
este espacio del deber ser, este espacio de poder constituirse en un buen vecino. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial nace precisamente como una acción voluntaria para asumir compromisos, más allá de lo exigido legalmente, en que se puedan precisamente gestionar los efectos, los impactos que genera su presencia, su producción, su accionar dentro del territorio. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial es un equilibrio, es un espacio en donde la empresa no solamente se centra en el lucro, en generar utilidades, sino que de además poder apoyar, aportar al desarrollo y progreso de una comunidad. Tal como les señalaba, es un concepto moderno. Nosotros si podemos hojear un libro de historia, ver un documental, que hay muchos por cierto, en la televisión por cable, en, las, en los canales como History Channel, Discovery o Nat Geo, siempre aparecen ejemplos históricos de los grandes empresarios, o revisamos en Estados Unidos como Henry Ford y tantos otros, Rockefeller, pero también a nivel nacional, nosotros también podemos revisar que en el siglo XIX, 1870, 1890, en la década del siglo pasado, siglo XX, hasta la década del XX, las condiciones laborales de los trabajadores y la relación del empresario con el mundo que lo rodeaba, con el territorio, con la comunidad, era nula. Y que los efectos en el medio ambiente, en el trato para con la comunidad, en el trato para con los trabajadores, no era precisamente bien visto, cuestionado históricamente, y que fue generando todo el proceso de las reivindicaciones en el plano de derechos laborales y sociales, que en Chile tuvo expresiones potentes como la de los trabajadores del carbón en Lota, como lo tuvo también el mundo de la administración pública a través de los funcionarios públicos, funcionarios fiscales, el mundo del trabajo, que tiene muy presente la relación que tenía el mundo del salitre con las oficinas salitreras y el trabajador del caliche, que es algo que nos llega muy de cerca por ser parte de ese territorio. Entonces, en esa época, estamos hablando de 150 años más, la responsabilidad social empresarial era nula, por cuanto no teníamos, por una parte, quienes trabajan, la sociedad civil, derechos consagrados, reconocimiento de condiciones mínimas para, para dignificar el rol del trabajador, y la comunidad muchas veces no tenía las herramientas, el conocimiento ni el empoderamiento para poder hacer frente a este tipo de expresiones industriales que en muchos casos causaron daños irreparables a las comunidades o al medio ambiente, sin importar la ideología política que siguiera el Estado, porque nosotros podemos poner casos como, a modo de ejemplo, reciente como Chernobyl, donde podemos ver una responsabilidad social del Estado nula con respecto a un desastre nuclear, o el caso del Mar Aral, donde hubo una depredación gigantesca que ha hecho que este sea un ejemplo de daño ecológico. O podemos irnos a un sector mucho más cercano al nuestro, como las playas de la vecina ciudad de Chañaral, contaminada hasta el día de hoy, ir más cerca aún, Tocopilla y Calama, con los efectos que tiene la gran minería y la producción de energía, y en boga el día de hoy, como también el Estado puede, a través de las empresas, generar impactos, externalidades negativas, como acontece con el borde costero de Mejillones. Ejemplos de estos hay muchos. Por lo tanto, este concepto de responsabilidad social empresarial
que es de la década del 70, nace en los 60, se desarrolla en la década del 70, con todo este tema de la revolución de las flores, con una mirada mucho más sistémica de la sociedad, un concepto mucho más de entregarle importancia al medio ambiente, fue desarrollándose, fue creciendo y se transformó en la década finales de los 80, principios de los 90, en lo que en Chile, en una importante herramienta de cómo el mundo privado se relaciona con el Estado y con las comunidades. Si nosotros lo comparamos con una visión anglo-sajona, es decir, del hemisferio norte, de todo lo que es la herencia británica, Europa continental, Estados Unidos y los países del Commonwealth, como ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, el ejemplo que siempre ponen con respecto a los países escandinavos, la responsabilidad social es parte que la tienen dentro del ADN muchas de las empresas, y también esto se manifestó con mucha potencia con estos grandes magnates que formaron fundaciones, corporaciones, y era una mirada de trascendencia. Y aquí me quiero detener un segundo para que siempre se escucha, siempre lo comentan, una de las grandes diferencias entre la responsabilidad social empresarial o el vínculo de la empresa, la industria, en estos países que acabo de mencionarles, con el de América Latina, es que dice relación con que el empresario en estos países del primer mundo tiene una visión de trascendencia. Por lo tanto, ustedes pueden revisar muchos casos que llevados por el ego, por el altruismo, por su visión cristiana de la vida, por su necesidad de trascender la muerte, inclusive desde un punto de vista del ego, han conformado, creado fundaciones y compiten entre ellos para ver quién es el que construye un hospital, quién es el que dona para determinada causa, quién es el que está presente con algunas materias de reivindicación o de mejoramiento de la calidad de vida. Ejemplos hay muchos, especialmente en el mundo anglo, lo insisto, en el mundo continental, y lamentablemente acá nuestra mentalidad, la mentalidad de nuestras empresas, ha sido muy lenta en transformarse, en evolucionar hacia este concepto, y lo ven más como una carga, como una posibilidad de trascender. Y eso es un concepto que siempre está presente, y ustedes el día de mañana, cuando asistan a alguna reunión, si es que ya no lo han hecho, se trata del tema de responsabilidad social, siempre van a comparar las formas como se vinculan las empresas del primer mundo versus como estas mismas empresas o nuestros connacionales se relacionan con nuestros territorios en las mismas condiciones, y eso demuestra que estamos a años luz en muchos casos de una responsabilidad social empresarial integral, porque no solamente se fundamenta en dinero, en transferir dinero, sino que tiene que haber algo más, un valor agregado a la gestión que se desarrolle. Dicho lo anterior, nosotros podemos expresar que los principios de la responsabilidad social podríamos considerar que son 5. El primero es un carácter voluntario. La empresa está obligada por ley a cumplir con determinadas condiciones para poder operar. Nosotros lo vimos en la pasada, en que para poder constituir una sociedad teníamos que seguir una serie de pasos que mandataba la ley. Bueno, en el caso de la responsabilidad social empresarial, nosotros tenemos que pensar que nosotros como empresa tenemos que cumplir con los trabajadores, tenemos que cumplir con la comunidad, tenemos que cumplir con los tributos, tenemos que cumplir con las medidas sanitarias, con las medidas de higiene y seguridad industrial, entre otras. Esto es lo que mandata la ley, esto es lo que exige la ley. Por lo tanto, no estamos haciendo un favor como empresa, no estamos haciendo un favor a la sociedad, estamos cumpliendo con los mínimos aceptados que el Estado, que la sociedad le impone a esa industria, a ese emprendedor, para que pueda trabajar en el mundo y pueda desarrollar su actividad económica. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial no significa, no es igual a cumplir con lo establecido por la ley, sino que debe ser entregar más allá y con un valor agregado, calidad y sustentabilidad de determinada acción. Por lo tanto, es voluntaria. La ley no impone.
independiente de que existen algunas licitaciones en el mundo público, les pongo un ejemplo, los casinos, en que sí solicitan que puedan en su plan de gestión, en su propuesta dentro del concurso, establecer algunos beneficios, como lo tenemos aquí en nuestra ciudad de Antofagasta, con el Casino Enjoy y su vínculo con el Centro Cultural de la Fundación Ruinas de Huanchaca. Y así podríamos tener otros ejemplos que se generan a partir de una imposición, de un requisito, de una condición que impone el Estado para acceder a algún concurso, alguna licitación, que en caso de ser vencedor debe cumplir con determinadas requisitos sociales. Tal como les señalaba, siempre estamos hablando de superar los requisitos legales, no es cumplir con lo que manda con la ley, sino que es entregar más, cumplir con más, redoblar e inclusive aportar el doble en algunos temas que no están llamados a trabajar inclusive. Por lo tanto, aquí estamos hablando de compromisos éticos, como les señalaba, del deber ser, que pueden ser sociales, económicos y ambientales. Dentro del marco de la gestión se integra como un elemento, como una política. Recuerden el cuadro de cómo trabaja el Estado, con una política, con un plan, con un programa y con un proyecto. Es decir, de esa forma aborda estratégicamente las intervenciones, puede determinar cuáles son sus acentos, cuáles van a ser sus principales incentivos para trabajar. Y tiene que buscar grupos de interés, evidentemente tiene que encontrar algún grupo, algún colectivo dentro de la comunidad al cual pueda aportar. Algunos eligen actividades que dicen relación con desarrollo de las personas, facilitándoles fondos concursables para que sus organizaciones sociales puedan desarrollar proyectos, otros van directamente al aporte económico como colaboradores financiando grandes obras públicas, otros fundan colegios, etc. Por lo tanto, siempre van a estar aquí presente la responsabilidad social empresarial con estos conceptos. Voluntario, superar los requisitos legales, es un compromiso ético, se integra dentro de la propia política y ejecución normal, se integra al ADN de la empresa, del emprendimiento, de la industria, de que esto no es una carga, no es una obligación, sino que es parte de la política de la empresa para convivir y poder coexistir con la comunidad y los grupos de interés. Por lo tanto, nosotros estamos viendo acá que los grandes elementos de la responsabilidad social es primero el largo plazo, logros, recursos, mercado, responsabilidad, sostenibilidad y ética. Son los grandes elementos que soportan a la responsabilidad social empresarial. Pues bien, hemos visto el origen, hemos visto qué consiste, qué no es responsabilidad social y qué sí comprende este elemento, este concepto. Por lo tanto, ahora tenemos que ver las dimensiones que aborda la responsabilidad social empresarial. Y acá tenemos tres grandes espacios, tres grandes universos: el social, el económico y el medioambiental. Como yo les mencionaba, el más popular, está más en boga, puede ser por el hecho de vivir en una zona minera, es el medioambiental. Pero también la empresa, dentro de su responsabilidad social empresarial, tiene un universo social y tiene un universo económico. No se acaba solamente con la acción de los impactos que genera esa empresa, industria, comercio en el medio ambiente, en el espacio, en el territorio donde desarrolla, que se ve muchas veces reflejado con acciones físicas, sino que también existe una serie de elementos que son igual de importantes que el medio ambiente y que dice relación con el ámbito económico y con el ámbito social. Cuando estamos hablando con el ámbito económico, no solamente deben pensarlo desde la perspectiva de generar recursos, de generar utilidades,
sino que estamos hablando de una correcta administración. Estamos hablando de una correcta forma de dirigir, de alinear los objetivos de la empresa de forma amigable, de forma sustentable, eficiente. Es decir, esa responsabilidad económica va mucho más allá de generar recursos. Se traduce en la necesidad de pagar a tiempo a los proveedores que están dentro de la cadena de, productiva. Por ejemplo, si una empresa multinacional le encarga a un diseñador gráfico la confección en su taller de señalética, trípticos, gigantografías, diferentes expresiones de piezas gráficas de publicidad, es pagarle a tiempo, pagarle dentro del 30 días, pagarle contra trabajo realizado, ejecutado, entregado, y no darle este tiempo que generalmente ocurre, que han salido leyes para frenar dicha situación de pago a 60, 90 días. Eso impacta la economía. Eso es una forma de relacionarse de forma amigable con el entorno, de forma económica, de que los directivos, la junta directiva de la sociedad anónima, que el gerente designado por la compañía actúen de forma proba, de forma transparente. Esto tiene que ver no solamente la responsabilidad social empresarial con el hecho de trabajar eficientemente. No debe entenderse jamás como camisetearse con la empresa, sino que es precisamente comportarse ética y valóricamente de acuerdo a principios y a valores de un buen ciudadano. Evitar y denunciar fraudes a modo de ejemplo. Por lo tanto, tiene que ver con un deber ser desde el punto de vista económico, es decir, la ética de cómo se comportan los integrantes de esta institución, de esta organización, de esta empresa, de acuerdo a valores y principios. Y lo social, que también es algo mucho más visible, que es cómo se desarrolla esta relación, este vínculo de la empresa con la comunidad, pero también con sus propios trabajadores. Esto no se reduce al hecho de la relación existente entre la empresa y una ciudad, o una junta de vecinos, o una corporación, sino que también es muy importante la relación que tenga la empresa con sus propios trabajadores, con sus propios clientes. Eso también es responsabilidad social empresarial. Puede verse esta responsabilidad social empresarial vista desde una perspectiva de lo que nosotros nos toca vivir a diario con la telefonía. Claro, existe un deber por ley del consumidor de responder frente a problemas, frente a daños o la atención postventa de las telefónicas. Fantástico. Si uno va como cliente, como persona, como ciudadano al mesón, evidentemente esa empresa no está haciendo más de lo que la ley le mandata hacer y uno, como ciudadano, como consumidor, no está exigiendo más de lo que le corresponde, que es una buena atención, una solución del problema y que ese departamento postventa entregue soluciones de una forma cálida, de una forma respetuosa y que en estricto rigor cumpla con la ley. Eso no es responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial podría ser, a modo de ejemplo, siguiendo esta, es que el cliente tenga un seguimiento, de que pueda haber una facilitación, facilitar las formas de comunicación y de solución de los tiempos de respuesta. Claro, algunas personas pueden señalar, pero eso es parte de la eficiencia del proceso productivo. Sí, efectivamente, pero puede tener una doble significación al entregar algo más al cliente, algo más a la persona que está trabajando. Y si eso nosotros lo llevamos a una perspectiva de trabajo de la minería, algunos podrían señalar, perfecto, económicamente está dando empleos en la región,
y socialmente está entregando recursos. Sí, pero ¿qué tipo de recursos? ¿Cuánto en relación a su utilidad? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es el plan, el contenido, el espíritu de esa acción? ¿De qué nos sirve contratar a todo una gran masa de personas si van a ganar el mínimo? Y nosotros como empresarios ganamos o repartimos una mayor cantidad de utilidad. Entonces, como se dan cuenta, es un concepto, insisto, que tiene que ver con la ética, con los valores y con las necesidades de cada territorio, que son diversas. Pero la regla común dicta que las dimensiones y las temáticas de la responsabilidad social empresarial son múltiples y deben integrarse, que no solamente se quedan en lo medioambiental, sino que es además económica y también social. En ese sentido, nosotros vamos a encontrarnos con dos dimensiones. Estos universos sociales, económicos, medioambientales tienen dos fuerzas que constantemente están interactuando. Por último, esto se refiere a las presiones, a los grupos internos y a los grupos externos, a las colectividades internas. Cuando estamos hablando de lo externo, estamos hablando de los clientes, de la comunidad, del territorio, donde esta empresa genera riqueza, genera empleos. Y por otra parte son los internos, que es la propia comunidad, los propios procesos, los propios mecanismos con los cuales funciona la empresa. La responsabilidad social no solamente es hacia afuera, sino tal como les señalaba, es hacia adentro. Ejemplos en la tabla. En materia social interna. Responsabilidad social empresarial, a modo de ejemplo, es que a igual cargo y diferente género, la misma remuneración. Es decir, que no exista una discriminación por el hecho de que un trabajador es hombre versus otro trabajador de otro género. Eso, aparte de ser discriminatorio, que puede llevarse un tribunal de justicia laboral en caso de existir los elementos objetivos para poder configurar una discriminación, la empresa debiera estar llamada a tener en su ADN que, no importando el género del trabajador, a igual trabajo, igual remuneración. Es una de las grandes reivindicaciones que están en estos momentos en la calle, especialmente por los grandes movimientos de los colectivos y agrupaciones feministas en los diferentes espacios, que es algo básico. Si yo hago lo mismo, debo ganar lo mismo. Pero en estos momentos, la ley es débil y las empresas, muchas de ellas, no lo aplican. Y es un ejemplo claro de responsabilidad social empresarial. En lo interno como en lo externo. En lo interno porque estamos validando la igualdad de acuerdo a condiciones objetivas laborales entre dos trabajadores. Y en lo externo porque estamos dando una señal positiva a la sociedad de que vamos evolucionando. Otro ejemplo de responsabilidad social empresarial en el ámbito social. Todavía no hemos visto lo económico y lo medioambiental. La inclusión de minorías, la inclusión de personas con discapacidad. No es porque lo mandate la ley laboral. Por ejemplo, la ley laboral mandata que más de 100, una empresa con 100 personas debe integrar dentro de sus pares a una persona con discapacidad, porque con esto le está entregando herramientas para su dignidad personal y su desarrollo como persona dentro de la sociedad. Eso podríamos quedarnos con ello y señalar que ya tengo a una persona con discapacidad dentro de mi empresa. ¿Cumplo con la ley? ¿Estoy dando más? No, simplemente estoy cumpliendo con la ley. Por lo tanto, debiéramos generar ese espacio para que las diferentes discapacidades cognitivas, físicas, puedan tener espacio dentro de esa industria, de esa empresa, dentro de ese comercio. Accesibilidad.
Cuando ustedes me mencionan accesibilidad, wow, lengua de señas, ramplas, braille y cuántas otras que podemos nosotros incorporar como empresa. La ley de urbanismo lo exige, pero la ley de urbanismo es moderna. Pensemos que existen edificios en nuestra propia ciudad que no cumplen con las condiciones para que una persona con discapacidad pueda ingresar en condiciones dignas a atenderse como en igualdad de condiciones con un ciudadano, que pienso principalmente en la discapacidad física. Por lo tanto, nosotros estamos presentes de que no solamente tenemos que cumplir con lo que dice las normas de urbanismo, sino que tenemos que dar más. Tenemos que dar más. El idioma, por ejemplo, en la primera región, ustedes lo pueden ver, en la región de Tarapacá y en la región de Arica Parinacota, que los servicios públicos están no solamente en idioma español, sino que en Aymara y en quechua. Es un ejemplo de que nosotros estamos generando una responsabilidad social empresarial. Y estos ejemplos yo se los coloco desde perspectiva social porque afecta internamente a la empresa, pero este cambio genera evidentemente un sano, abre las ventanas, ventila a la sociedad de que existen espacios donde se está desarrollando esta evolución. En cuanto al materia de externa, en la materia social, eh, tenemos que la empresa está generando empleos, pero empleos de calidad. Eh, eh, Tratar de favorecer a colectivos más desfavorecidos, vulnerables, y también trabajar el voluntariado. Aquí es donde aparece la acción de la empresa de conformar su fundación, conformar su asociación, vincularse con la comunidad a través de actividades, ya sea financiando, patrocinando, colaborando. En el ámbito económico, en lo interno, transparencia y comunicación, mejorar los sistemas de gestión de calidad, tender al modelo de excelencia, gestión de innovación y medición y seguimiento. Estos son conceptos más de la competencia económica, de empezar a decir yo soy mejor porque hago más y lo hago muy bien. Cumplo con más allá de lo que la ley me está tratando o el mismo mercado me manda a cumplir. Por lo tanto, yo me transformo en alguien atractivo, porque regaloneo, quiero a mi cliente, cuido a mi trabajador, cuido mi nicho, soy preocupado, soy transparente, cumplo, no hago trampa. Y en ese sentido, lo económico, como ya se lo mencioné, puede ver esa evaluación de cadena de proveedores, pagar a tiempo, la capacidad de negociar, generar valor compartido con otros mercados, ver una inversión social responsable, es decir, construir al mediano y largo plazo, procurando que esto esté en concordancia con las necesidades de la comunidad con la cual nos estamos eh, desarrollando. Y luego está el medioambiental, que dice relación con la ecoeficiencia, con la reducción de emisiones de CO2, reducción de consumo energético, reducción de consumo de embalaje, uso de energías renovables. Esto ya es como la economía verde, las políticas que van en pos de conservar los equilibrios medioambientales. En ese sentido, es algo más visible, algo más en boga, algo que tiene mucha más potencia y mucha más. ¿Quiénes intervienen en la gestión? En la gestión de los recursos de la responsabilidad social empresarial existen dos grupos y ya lo hemos señalado sin haber llegado a este punto de explicitarlos. Y dice relación que son los stakeholders, o sea, son los usuarios de esa empresa. Y esos usuarios no solamente son clientes, consumidores, beneficiarios, sino que también es el propio grupo humano que conforma la empresa. Es decir, es un juego que va de ética, de buen comportamiento, de un deber ser, de entregar más allá de lo que se te exige para brindar calidad de vida a la comunidad económica, social, con la cual nosotros nos desenvolvemos, pero también tenemos que tener presente a nuestros trabajadores, a
nuestros proveedores a nuestros grupos de interés internos. Y en ese sentido, no solamente radica en cumplir, les insisto, con lo que mandata la ley, sino estar preocupados constantemente de las expectativas, de las preocupaciones, de que en estos momentos el acompañamiento del bienestar, de la salud mental, de la salud física, de generar las condiciones de calidad de vida, puedan ser agradables y insisto, un dar más, el preocuparse, ser un buen padre, una buena madre en relación con esta familia que es el conjunto de los trabajadores. Siempre han mencionado, y ustedes a lo mejor si son hijos, nietos, tienen un tío o algún amigo que trabajó en Codelco en los tiempos de los gringos, siempre les van a mencionar esta bonita época en que la empresa se relacionaba hasta la década del 90, antes que se privatizaran o desaparecieran buena parte de las divisiones, de una excelente, buena relación entre la empresa y los trabajadores, y la forma como los trabajadores se vinculaban con la empresa y las grandes alternativas familiares que tenían para desarrollar calidad de vida. Podríamos tener un montón de elementos o de puntos a debatir y discutir que son válidos con respecto quizás a la función de determinadas áreas de ese todo que conlleva una empresa como Codelco. Pero si hay algo que siempre recuerdan los viejos mineros y sus familias, es precisamente esta, esta sensación de sentirse parte de un colectivo, de tener beneficios, de tener una buena calidad de vida, y quizás muchas de las grandes historias que van a escuchar son de la niñez, precisamente por haber tenido, igual en La Pampa, ya en las últimas décadas, es cosa de preguntarle quizás a algún pampino los buenos recuerdos y el sentido de pertenencia que tienen, no tanto con la empresa, sino con el territorio. Entonces esos espacios que quizás en su momento no eran entendidos como responsabilidad social empresarial, o derechamente en muchos casos no lo eran, sino que era una práctica natural de una empresa o de determinado lugar físico, son conceptos que van agregándole valor y precisamente eh, calidad de vida a las comunidades. Finalizo reiterándoles nuevamente de que estamos frente a una responsabilidad social empresarial que no solamente se centra muy importante con esto. No quiero señalar en ningún momento que le resto, sino que tiene que estar en equilibrio con lo económico y con lo social. Son tres variables, tres universos que tienen que estar en equilibrio y que son muy importantes que nosotros como ciudadanos lo exijamos, que nosotros como ciudadanos lo fiscalicemos, lo controlemos, que podamos estar pendientes a través de nuestras organizaciones sociales, a través de nuestro rol como profesionales, como artistas, como trabajadores de la cultura, a entregar y fiscalizar, controlar que ese valor agregado se pueda materializar en obras concretas, que tengan un impacto positivo en la comunidad, que sean sustentables, sostenibles. Entonces, el medio ambiente siempre vamos a estar pendientes con el tema de recursos naturales, con la contaminación atmosférica, las emisiones y el tema de los residuos. Son como los grandes temas que siempre van a estar pendientes dentro del medio medioambiental, y bienvenido y en buena hora que existen organizaciones preocupadas de fiscalizar y de controlar, y que de a poco las empresas se vayan sumando a tener un mejor trato con el medio ambiente, porque finalmente nos impacta a todos. En el plano económico siempre vamos a estar viendo el tema de la transparencia, los precios, los plazos, los pagos, la calidad del producto, es responsabilidad social empresarial. Es decir, no aprovecharse, no ser pillo, no saltarse la fila, llegar a ser una gran empresa por la calidad de tu producto y por la buena atención al cliente y por la respuesta inmediata de mantener satisfecho a quien está confiando en ti. Y en el ámbito social, los derechos humanos, las condiciones laborales, la relación con la comunidad, tanto interna como externa. La responsabilidad social empresarial es un concepto que está mirado hacia la industria, hacia el comercio. Pero ojo, y esto se los dejo como reflexión. También nosotros, cuando tengamos una empresa social, ya por naturaleza busca satisfacer necesidades de grupos vulnerables o alcanzar las metas que nos proponemos,
debe cumplir con un rol social, empresarial, social, comunitario. Es decir, no quedarnos solamente con el hecho de ser voluntarios, sino que siempre dar un poco más. Y ese poco más, en el fondo, va con un trabajo colaborativo, con un trabajo de vincularnos con el otro, de estar pendiente de cuáles son las necesidades de la comunidad, de acuerdo a nuestros talentos, capacidades y profesiones. Por lo tanto, la responsabilidad social no solamente está en la empresa. Lo que pasa es que la empresa, por lo general, trata de saltarse las reglas. Esa es la imagen que todavía está instalada en la sociedad, como para tratar de generar mayor recurso con menor inversión, es decir, que el riesgo sea menor para una mayor rentabilidad. En cambio, nosotros como ciudadanos también podríamos regirnos por los mismos conceptos, y eso pasa por el simple hecho de comportarnos como buenos ciudadanos. Es también nuestra responsabilidad social. Los dejo con ese mensaje, los dejo con esa inquietud, eh, esperando ahora poder contar con sus comentarios, apreciaciones, opiniones o alguna duda, referencia con respecto a lo que se nos viene la próxima semana, que es la evaluación de la unidad número 2, entre el día martes y, si mal no recuerdo, el día jueves de la próxima semana. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, consultas, preguntas. Hola, profe. Jaime, ¿cómo está? Buen día, cuénteme. Buen día. Entonces, la próxima semana no habrían clases. No, Estaría como destinado a las pruebas. eh, aquí estoy compartiendo en estos momentos eh, en la evaluación de la unidad 2. Eh, la prueba la van, el martes no hay clases. El martes no hay clases. El jueves sí. Pero la prueba la pueden rendir entre el martes 8 a las 8:30 de la mañana hasta el viernes 11 a las 3 de la tarde. Entre el martes 8 a las 8:30 y el viernes 11 a las 3 de la tarde va a estar abierta la plataforma para que ustedes puedan contestar en una hora las 21 preguntas de selección múltiple y verdadero y falso. Esta es una modificación al plan de asignatura original por el hecho que no contamos con la misma cantidad de días eh, para poder organizar nuestro calendario. Es por eso que la vez anterior ustedes contaron con toda la semana libre para poder rendir la prueba. En este caso solamente se libera un bloque a la semana y el día jueves ya estamos dando inicio a la última unidad del presente semestre, que es derechos de los trabajadores de la cultura y realidad económica del campo laboral de los trabajadores de la cultura. Pero ahí, tal como estoy compartiendo en la pantalla, eh, la próxima semana, martes, no hay clases. Jueves comenzamos con la unidad 3, pero la prueba la pueden dar hasta el viernes, hasta las 15 horas. Es decir, cuentan con 3 días y medio corridos para poderse conectar y rendir la prueba. Gracias. Uh -huh. Bueno, de no contar con dudas, consultas con respecto a la materia, nos estamos viendo el próximo día jueves 10 para dar inicio a la última unidad del semestre, que tal como les señalé, vamos a abordar temas de derechos laborales y realidad en el campo laboral de los trabajadores de la cultura en la región de Antofagasta y a nivel nacional. Así que agradecidos por su atención, damos finalizada la clase de hoy y en las próximas horas voy a estar subiendo la grabación y el PowerPoint que les servirá para rendir la prueba del próximo día martes. Que tengan un muy buen día y mejor fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Chao, profe.